Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a su podcast La Banda Magnética. Este espacio, este programa donde hablamos de todo y de nada y donde tocamos temas que no muchos quieren abordar. Este capítulo ya es el último de esta serie sobre aborto. Es un tema bastante polémico, bastante delicado, pero que vale la pena comenzar a abordar. Reconocemos que van a quedar bastantes aristas sin tocar, sin abordar. Sin embargo, pues consideramos que pues por cuestiones de tiempo y de recursos, pues ya lo más conveniente es darle un cierre a esta serie. Sin embargo, pues si tú que nos escuchas quieres compartirnos tus puntos de vista, tus opiniones, o incluso si te gustaría que te diéramos oportunidad de debatir o de comentar en este programa, pues recuerda que nos puedes contactar a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como La Banda Magnética, o nos puedes escribir al correo bandamagneticapodcast@gmail.com, bandamagneticapodcast@gmail.com. Doctor Oscuridad, Doctor Darkness, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Pues aquí estamos ya de nuevo reuniéndonos para tocar este tema, ya para ir abortando esta serie que hemos trabajado. Pero pues sí, todavía hay mucho que hablar, ¿no? Entonces, pues espero que lo logremos en este último capítulo. Si no, pues ya. Pero pues nada, aquí de nuevo reunidos. Creo que de nuevo otra vez hubo un buen rato en el que no nos habíamos contado aquí en este espacio, ¿verdad, doctor? Así es, doctor, ya teníamos un ratito sin juntarnos a hacer contenido habitual. Habíamos tenido especial de Día de Muertos, de Todos Santos, de Halloween. Igual, si lo quieren ir a revisar, pues cuanto menos se entretienen. Es bastante interesante. También abordamos sobre temas paranormales, ovnis, un poco sobre la historia del Día de Muertos. Y bueno, eso está en la serie de Halloween, Día de Muertos y Todos Santos de 2023. Por si le quieren ir a echar un ojo. O una oreja. Colmillo, como dirían los vampiros. Un colmillo o una oreja, no sé. Como sea. Un like. Un like, una suscripción no haría mal. Bueno, pasando a las noticias. Lo que me gustó de esa serie era nuestro intro como de noticiero. A pesar de que después ya no... Por fin nos sentíamos serios. Para ser un poquito más serios. Un poco, nada más. Pero bueno, pasando a las noticias. Al momento de grabar este capítulo, el candidato liberal para Argentina, Javier Gerardo Milei, acaba de ganar las elecciones en lo que ellos le conocen como el balotaje, el balotage. Así que pues enhorabuena, ya tienen nuevo presidente que de paso hay que mencionarlo, está en contra abiertamente del aborto. Así que bueno, al menos para el lado pro vida pues es una buena noticia. Doctor, el capítulo pasado, ya fuera de grabación, pues nos comentaba que tenía un ensayo, una pequeña tesis para compartir con nosotros respecto a este tema del aborto desde el punto de vista utilitario, partiendo desde donde nos quedamos la vez pasada. Pues comentábamos que incluso los economistas John Donoghue y Steven Levitt pues reconocían o habían reconocido que el problema subyacente pues no era como tal que las mujeres no tuvieran acceso al aborto, sino que eran los embarazos no deseados.
Así es. Entonces, pues, vamos a retomar un poquito de eso, vamos a hablar un poco más hacia ese lado y vamos a ver. Vamos a ver qué opina el doctor y pues también lo que yo traigo en esta ocasión. Ok, va. Adelante, doctor. Pues un tanto retomando el capítulo anterior, pues hablamos un poco sobre la educación sexual justamente. Y bueno, yo no digo que la educación sexual de calidad con énfasis en los riesgos de un embarazo no deseado y enfermedades de transmisión sexual no sean algo bueno. Pese a eso, que digo, no es una medida 100% efectiva, evidentemente. Sigue siendo la mejor medida, pero no es la medida total. Aún así, también no digo que debe de ser la única medida. Más bien a lo que quiero llegar es a que incluso con esas medidas existirán embarazos no planeados, y entre esos embarazos no planeados habrá embarazos no deseados, que son los que pueden ser problemáticos por ciertas cuestiones que me gustaría pues abordar adelante. En general, los embarazos no planeados podrían entrar en general, los embarazos no planeados podrían entrar en la discusión desde la perspectiva utilitarista, porque, por cierto, quería abrir un paréntesis en cuanto a eso. Respecto a lo que se dijo la última ocasión, si bien no hay recetas universales, tampoco quiero creer que cada caso es completamente único. De hecho, indagando un poco en lo que nos mencionaba el doctor sobre el caso de México, pues resulta que de hecho sí se ve un poquito la predicción que decían de los embarazos teniendo efecto en disminuir la cantidad de crimen, porque bueno, aquí el LAC más o menos suele ser de unos 10 a 20 años. Entonces realmente para el único caso que podríamos tener en ese sentido sería la Ciudad de México, donde se despenalizó en el 2007. Y de hecho justamente a partir del 2017, que serían los el mínimo de 10 años, sí se ve una disminución en crimen. Entonces, ¿Ah, sí? bueno, pues ¿Se ve una oscilación? No exactamente, sí. Se ve se ve una oscilación con tendencia ascendente. No, a partir del 2017 en la Ciudad de México específicamente sí se ve una disminución. Pero estamos hablando de una oscilación. O sea, está oscilando, comienza a oscilar. De hecho, antes de ese año hay un pico. Hay 2 picos de crimen en específico. Y de hecho es contrario a lo que reportan estos señores, que mencionan que se da una caída abrupta. Y ellos pues comentan que es debido a la legalización del aborto. Pero aquí en México lo que observamos es una oscilación. No es una caída abrupta. De hecho, pues como tal tendríamos que seguir observando si la tendencia sigue hacia arriba o si también se da esta caída abrupta, que creo que no ha pasado. Bueno, ciertamente una caída abrupta no ha pasado, pero sí, menos en lo que yo vi, sí parecería tener una tendencia hacia disminuir. No abruptamente, sí, eso es cierto. Pero bueno, tendremos que esperar todavía esos otros 10 años para poder. Bueno, ya no serían tantos, ya no serían 10 años. Es que sí son 10 años. Son entre 10 y 20 años, entonces. 10 y 20 años. O sea, ahorita. Sí. Dale. Sí, entonces todavía faltaría ahorita ver hacia el 2027. Entonces no. O sea, eso me refiero a que faltaría unos años para empezar a ver completamente ese efecto. O bueno, donde podríamos empezar a ver si se da como se estima o no. Aunque bueno, para poder hacer la analogía con lo que reportan estos economistas, se debería de ver una caída abrupta. Y pues de nuevo, o sea, con las gráficas y los datos del INEGI, lo que se ve es una oscilación, donde en los intermedios de hecho hemos tenido picos que superan muchísimo los niveles de criminalidad que teníamos antes o en 2010.
Ajá, pero es que más bien la cuenta empezaría a partir del 2017, el poder empezar a ver esa disminución. Más bien justamente por esos picos previos es que pues realmente podemos ver como que sí ha aumentado mucho el crimen en la Ciudad de México, que bueno, eso sería más bien por otras razones interesantes que ver, pero bueno, esa sería discusión de otra ocasión. Sí, digo, quizá no es como tal una variable muy relevante entonces el aborto. Diríamos, entonces, en ese caso, para destinar recursos es cuanto menos cuestionable, es a lo que voy. O sea, sí tiene más impacto resolver otros problemas como alumbrado o alcantarillado, que sí podrían tener mayor repercusión en la pobreza y eventualmente en el crimen. Pero bueno, doctor, finalmente las gráficas ahí están, pues juzguen ustedes. Pues sí, así es, los invitamos más bien a que chequen ustedes en esa parte. Pero bueno, retomando esto, en fin, a lo que quería llegar pues es en el debate de hoy, más bien fue un poco para lo anterior, pues es que respecto a los embarazos no deseados, pues hay otras investigaciones desde otras perspectivas que muestran efectos adversos tanto a la madre como a los hijos. Para poner en perspectiva y lo que habíamos mencionado es que pues ya sin especular en los datos, a nivel mundial alrededor del 45% de embarazos no son planeados, de los cuales alrededor del 60% terminan en un aborto, es decir, el 27% de todos los embarazos. Obviamente esto varía por región, pero a nivel global esto es alrededor del 73, esto es alrededor de 73 millones de abortos anuales. Esto ya lo habíamos dicho, pues como dije en el primer capítulo. Para el caso de Estados Unidos, que quiero ver por los estudios en cuanto a la efectividad de la educación sexual, los embarazos no planeados representan 45% de los embarazos, es decir, igual que el promedio mundial, pero de estos solo 40% terminan en un aborto, es decir, el 18% de todos los embarazos terminan en un aborto, y por parte de la CDC reportan alrededor de 600,000 abortos anuales, que en realidad es una subestimación a falta de datos, porque me parece que hay un par de estados que no proveen los datos. Además, esto no necesariamente representa todos los embarazos no deseados, ya que también puede haber los que no son deseados, pero que no terminan en un aborto, pero sí representa un mínimo de embarazos no deseados. Que, por cierto, se cuestionaba esto de que no hay ninguna población en donde la mayoría sean criminales. Y bueno, es que no han visitado la Cámara de Diputados de la Ciudad de México. Pero ya en serio, este número de abortos, asumiendo que todos se hubieran convertido en criminales, tampoco es tan grande, más bien sí roda la magnitud de, pues justamente de lo que vemos en las cárceles de Estados Unidos. 1.8 millones de personas presas. Pero no sé, doctor, ¿usted qué opinaría respecto a eso? Porque usted era un poco escéptico en ese sentido, ¿no? O sea, el número de abortos, a ver si entendí bien, equivale o es similar al número de presos en Estados Unidos. Sí, más, bueno, es una fracción de lo que habría. Entonces, vaya, para mí sí se me haría plausible que... Asumamos que los seres humanos abortados se iban a convertir en criminales. Sí, algo así. Esa sería mi asunción. ¿Y por qué no asumimos que iban a ser doctores o que iban a trabajar en el sector de servicios? Porque yo estaría también asumiendo que normalmente vienen de embarazos no deseados, no solo no planeados, sino no deseados, y bueno, hay otra serie de condiciones que parecerían ser pues un tanto adversas para estas personas que, pues si bien no podemos asegurar que los convertirían en criminales, sí podrían aumentar la probabilidad de... Y de esas personas en la cárcel, ¿cuántos están ahí por crímenes violentos? No sé. Digo, puedes ir a la cárcel por no pagar impuestos también. Puedes ir a la cárcel por muchas cosas. A lo que voy es, pues si nos tomamos la libertad de asumir al 100% que se hubieran convertido en criminales, pues entonces, ¿por qué no asumimos que se iban a convertir en ingenieros o
que iban a emigrar a otro país, o que iban a convertirse en músicos, o que iban a convertirse en cualquier otra cosa. Principalmente bueno, al menos desde donde yo lo veo, principalmente yo diría que por eso de las situaciones en las que se suelen dar estos embarazos no deseados. Principalmente por eso, básicamente. Sí, creo que se debería hacer más bien un análisis, a ver, entonces, de las personas que están en prisión, ¿cuántas vienen son a causa de criminalidad, a causa de delitos de sangre? Considera que le está preguntando eso a alguien que llevaría la ley al nivel de Punisher. Consideremos que estamos hablando para gente de ideologías varias, de preferencias varias y de punto de vista variado. Y aquí hago un paréntesis, o sea, en esta conversación y toda esta serie en general pues no va encaminado ni a convencerte a ti ni que tú me convenzas a mí, va más bien para la gente que nos escucha. O sea, creo que pues es un poco irresponsable el hacer esta asunción al 100%, pues tampoco sin considerar cuántos de los presos, o sea, en primera están presos por crímenes de sangre, o por crimen directamente, que no es lo mismo crimen que delito. Y pues en segunda, ¿cuántos de estos criminales vienen de esas condiciones precisamente? ¿O tuvo que ver precisamente que hayan crecido, ¿no?, en situaciones de pobreza? Tomando en cuenta, de nuevo, que pues si vas a barrios marginales, tanto en México como en cualquier parte, pues la población criminal es una minoría. Aunque nos cueste creerlo, es una minoría. ¿Por qué? Porque, oh sorpresa, la mayoría de los criminales pues son reincidentes. Es decir, si no son corregidos o si no son capturados, reinciden. Entonces, el hacer esta asunción al 100% de que todos los abortados van a ser criminales, se me hace bastante irresponsable hacer esta asunción, y además se me hace irresponsable porque pues el discurso abortista no es congruente a lo largo del tiempo y ni en todos los sectores, contrario a lo que pasa en el sector pro vida, que nuestro relato siempre es el mismo, o sea, siempre proteger las dos vidas. Del lado abortista, mucho se habla de que no, las mujeres no tienen o no quieren, no buscan un aborto, o de que es la última opción. Sin embargo, el sector abortista ya no lo maneja así. De hecho, tiene bastante tiempo que no lo maneja así. Es decir, que no es nada más que la mujer, al verse en una situación económica difícil, pues acceda a un aborto o busque un aborto, sino que directamente, si decide que no quiere tener ese hijo por cualquier otra razón, pues la mujer puede y debería hacerlo, puede y debería acceder a un aborto. Como casos puntuales y muy famosos están, por ejemplo, el caso de la cantante Demi Lovato y Britney Spears, que a ver, o sea, estos casos fueron, al menos el de Demi Lovato, el de Britney Spears pues salió a la luz hasta hace poco, pues fue aplaudido por el sector abortista, porque pues supuestamente Demi Lovato estaba ejerciendo el derecho sobre su cuerpo para elegir ser madre o no serlo. Y a ver, estamos hablando de que su hijo o hija habrían nacido en una familia de músicos millonarios, o sea, no me chinguen, o sea, no iban a ser en cuestiones de precariedad. Y algo curioso es que pues desde el sector abortista se llama mucho a la libertad de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo, que a ver, para empezar, no es su propio cuerpo, esto lo expliqué en el capítulo 3 de esta serie, y entonces a mí se me hace muy difícil asociar estos casos de aborto libre con personas que vayan a nacer en una situación de precariedad, de pobreza, porque para empezar, no hay suficiente evidencia para afirmar esto. En los casos que
puntuales que mencioné, los hijos de estas personas no habrían nacido en tal situación. Tal vez piensen que estoy exagerando. Bueno, según esta página tan simpática de Serendipia, que se encarga de difundir y de apoyar el aborto acá en México, los abortos realizados en clínicas públicas para aborto en Ciudad de México, la gran mayoría, adivinen por qué es, se registran como por decisión libre. ¿Cuáles serían las otras opciones? Las otras opciones son por violación, por situación económica difícil, inestabilidad mental, me parece. El caso es que hay una gama de opciones en las que pueden registrar de manera anónima el motivo de su aborto, de un aborto pagado, por cierto, con recursos públicos. Pero curiosamente la opción que más registra abortos es la de elección libre. Ciertamente uno de los principales puntos que yo estaba diciendo era eso de la pobreza, pero no es el único, definitivamente. Otro es el que, de hecho, el que una madre no quiera cuidar a su hijo, bueno, no tenga como este interés materno de realmente sí querer el hijo, pues sí parece tener también un efecto. Entonces no solamente sería eso, la pobreza lo que me llevaría a inclinarme a decir lo que digo, sino también el hecho de que vaya, la madre no va a querer cuidar al hijo realmente, y eso sí también tendrá efectos. Respondiendo un poco a lo de qué tantos prisioneros suelen tener esta situación de pobreza, al menos previo a ser prisioneros, 2/3, al menos 2/3 de la población de prisioneros. Reconozco que no es fácil, o sea, ponerse a censar a cada uno de los criminales para saber todo su pasado, todo su pedigrí de formación y de factores que pudieron haber sido determinantes para que terminara siendo criminal. Pero sí, de nuevo se me hace un tanto irresponsable el asumir al 100% que todos los abortos habrían terminado en siendo delincuentes. Bueno, no asumo el 100%, pero sí asumo que haya un porcentaje mayoritario. Bueno, es más o menos lo que yo quería ir, no tanto a... Y acá hay otra cuestión, porque de nuevo el problema no cambia la historia, vamos, o sea, el embarazo, la violación ya ocurrió. Lo que se me hace curioso es que siempre se haga tanto énfasis en asesinar al ser humano que se está gestando dentro del vientre de su madre y no en castigar efectivamente al delincuente en caso de violación o de abuso. Si el marido abandona a su pareja al saber que estaba embarazado, excelente. Esa persona es un irresponsable y un criminal, o debería de tratársele así. ¿Por qué? Porque independientemente de si lo quiere o no, tiene que hacerse cargo y proveerle a esa criatura que acaba de traer al mundo. Porque sí, aunque existan métodos anticonceptivos, etcétera, etcétera, pues no hay un anticonceptivo 100% efectivo. Y me parece que más bien no se hace un énfasis correcto en las consecuencias que tiene el ejercer la sexualidad de manera promiscua. El que no tengan que no nazcan, digamos, en el ambiente idóneo, pues creo que aún así no es... Yo creo que haría falta más análisis, porque a ver, ya no estamos hablando únicamente de nacer en condiciones de pobreza, que sería como la justificación para realizar un aborto, supuestamente porque los que nacen en estas condiciones pues terminarían delinquiendo posteriormente, sino que cuántas personas que terminan en la cárcel pues fueron producto... O sea, ya no hablamos de embarazos no deseados, sino que la madre no los quería. O sea, no hablamos de condiciones, simplemente la madre no los quería. Porque esa es la única variable que nos está planteando, o sea, que la madre no lo quería. Porque, a ver, puede darse el caso también de que al final la madre se enojó con su pareja y pues la pareja no se fue por cigarros, como decimos acá, pero siguió manteniendo a su hijo, dándole la pensión, pero pues la madre no quiere a su hijo.
A ver, esos casos pues se dan muchísimo, y acá en Latinoamérica pues son historias bastante recurrentes, y yo no veo muy claro que esa persona vaya a terminar directamente siendo un criminal. El problema aquí es, de nuevo, los embarazos no deseados y muchas veces no planeados. ¿Y esto producto de qué? De tener una educación sexual deficiente y enfocada a la promiscuidad, y a no hacer énfasis en tener proyecto de vida, en que nuestras acciones pues tienen consecuencias. Y digamos, finalmente, el tener más o menos abortos subvencionados por los impuestos pues no te garantiza que va a bajar el número de abortos no deseados. Es más, ni siquiera te garantiza que va a haber menos abortos. Y aquí, bueno, viene al caso lo que nos comentaba en los primeros capítulos, que en los países donde no es legal el aborto, pues de hecho ocurren más abortos que en los países donde sí es legal. Este dato, la verdad, se me hizo bastante cuestionable en su momento y me sigue pareciendo muy cuestionable, porque para empezar viene de una asociación a favor del aborto que es Amnistía Internacional. De hecho, hay estudios respecto a estas estimaciones en los que se demuestra que realmente esta organización infla cifras, y tomando muchas veces abortos espontáneos como abortos clandestinos. Nada más para que no digan que me baso en creencias. No, de hecho les dejo el artículo. El artículo es del doctor Elard Koch, un reconocido epidemiólogo. El artículo tiene por nombre Sobreestimación del aborto inducido en Colombia y otros países latinoamericanos. Igual se los dejamos en el documento de fuentes y bibliografía. Pero bueno, doctor, antes de continuar esta conversación, ¿qué le parece si vamos a nuestra interferencia musical? Me parece excelente. ¿A quién tenemos en esta ocasión, doctor? En esta ocasión tenemos a City Monk, un artista independiente que esta vez nos deleita con su canción En ambos lados del cristal. Una canción que trata sobre la decadencia y los efectos que produce la pornografía.
no se encuentran, pensando que pagando encuentran reina. No se dan cuenta, lujuria es la dueña de su celda. En ambos lados del cristal. Dos almas caen en espiral. Hay una mezcla donde lo primordial se encuentra con motivos sin vergüenza. Muere la belleza. En ambos lados del cristal. Y regresamos de la interferencia musical aquí en la banda magnética. Acabamos de escuchar a City Monk con su tema En ambos lados del cristal. Les dejamos sus redes sociales, así como sus plataformas para que vayan a darle apoyo. Nos comentaba doctor que la canción pues era sobre esto de bueno, pues sobre lo de la pornografía, ¿no? Y sus efectos negativos. Sobre la pornografía y sobre esta tendencia a la que se han sumado muchas mujeres de monetizar a costa de subir imágenes provocativas de su cuerpo, en la que pues lamentablemente muchos hombres caen sin saber del daño que se están provocando ellos mismos. Sí, ciertamente todo un problema. Eso, quizás tema para otra ocasión. Aunque creo que bueno, pues sí queda muy, muy adecuado con justamente lo que veníamos hablando. Pues retomando eso y un tanto intentando responder lo anterior. Pues bueno, justamente había dicho que elegí Estados Unidos porque era en donde teníamos como más datos respecto a pues tanto aborto como a esto otro, a estas técnicas que se han hecho, bueno, esto que se ha hecho intentando solucionar pues o disminuir los embarazos no deseados. Y de hecho el episodio anterior nos quedamos un poquito con eso de los números que no teníamos bien. Bueno, pues aquí viene bien. Pues en un análisis de los diferentes métodos de intervenciones para la prevención de embarazos no deseados, pues divide en 3 casos. Que habíamos dicho en el capítulo anterior, que eran campañas de medios de comunicación, intervenciones en el embarazo adolescente basados en evidencia, es decir, pues educación sexual, que se haya visto que sí sea efectiva, y mayor acceso a la planificación familiar médica. En este último, pues nada más hay que recordar
situación particular de Estados Unidos respecto al acceso a los servicios médicos. Simplemente también para no generalizar en ese apartado. Pero bueno, cada uno de estos tiene el potencial de disminuir los embarazos no planeados por 3.6, 1.7 y 4.1% respectivamente, que era la duda que teníamos en aquella ocasión. Y bueno, asumiendo que no se sobrepongan los grupos, pues esto sería una disminución del 9.4% de embarazos no deseados. Entonces pasaríamos a un 40% de embarazos no deseados, de los cuales pues la tendencia que se ha visto es que el porcentaje de abortos dentro de los embarazos no deseados se suele mantener, por lo que ahora serían el 16% de todos los embarazos los que terminarían en un aborto. Esto sería al menos 550,000 embarazos no deseados anualmente, que en caso de no tener el aborto como opción se tendría que lidiar con los efectos secundarios, por así llamarlos, y que explicaron tanto a continuación, o bueno, un poco lo que yo pensaría que podrían ser. Si bien estaríamos extrapolando los siguientes datos, que bueno, creo que esto sería un poco hacia respondiendo esa otra parte que se decía de pues qué efectos tendría que la madre a lo mejor no tenga un embarazo deseado. Pues creo que bueno, pues estos efectos siguientes pues serían plausibles ver este tipo de tendencias para el caso de embarazos que originalmente fueran a terminar a lo mejor un aborto, dentro de nuestro hipotético de no contar con el aborto como una opción. Pues para empezar, se ha observado una asociación significativa entre los embarazos no planeados y la falta de uso de ácido fólico o vitaminas, menor número de visitas prenatales, tabaquismo durante el embarazo, mayor estrés, menor apoyo social, depresión y ansiedad durante el embarazo. Además, las mujeres con un embarazo no deseado tienen 1.5 veces más probabilidad de desarrollar depresión posparto. Y bueno, quiero poner especial énfasis en la depresión posparto, ya que esta aumenta el riesgo de otra serie de resultados negativos, tanto a la madre, el cónyuge y el mismo hijo. Entre estos, percepciones autonegativas, intenciones de suicidio y autolesión, depresión o ansiedad, al igual que efectos adversos en el ámbito físico, cognitivo y social del hijo, que era un poco a lo que decía. De hecho, los suicidios en este caso representan hasta el 20% de las muertes posparto. Por otro lado, otros estudios han mostrado que el peso del neonato en el caso de embarazos no deseados es significativamente menor al promedio. Asimismo, en un estudio llevado a cabo en Turquía, se vio que en el caso de los embarazos no planeados, las mujeres tenían problemas físicos, niveles más bajos de hemoglobina y puntuaciones más bajas para el comportamiento adaptativo durante el embarazo que mujeres con embarazos planeados. Esto posiblemente porque en estos casos las mujeres no desarrollan comportamientos positivos relacionados al embarazo. Por supuesto, también está en la relación entre embarazos no planeados, abandono escolar y pobreza, lo cual se perpetúa en un ciclo vicioso. Otra relación que se encontró con los embarazos no deseados es el comportamiento agresivo, la externalización y el consumo temprano de alcohol, esto en individuos de 14 años, es decir, los hijos de estos embarazos no deseados. Por último, regresando a Estados Unidos, hay que considerar que los nacimientos de embarazos no planeados son desproporcionalmente pagados por programas del Estado. El 48% de todos los nacimientos son pagados por estos programas, pero el 64% de estos son de embarazos no planeados, es decir, el 30% de todos los embarazos, lo cual no necesariamente es lo que la gente querría que se invirtieran sus impuestos tampoco, pero bueno, dependería. Entonces, bueno, aquí hago otra pausa, doctor, que ya teniendo estos datos, pues, ¿qué opina? Ciertamente puede haber personas que no estén de acuerdo en que sus recursos se utilicen para atender a estas infancias que nacen en estas condiciones.
Sin embargo, también habría que preguntarnos si esta fracción de la población es lo suficientemente significativa como para directamente pensar en un recorte de presupuestos a estos programas. Por la parte de oposición al aborto y en consecuencia de uso de recursos públicos para fomentar prácticas abortivas, de hecho sí que hay sectores de la población bastante considerables. Hay organizaciones, movimientos, se realizan manifestaciones, cosa que yo no he visto que se haga para quitarle fondos a centros de atención a mujeres con embarazos no planeados. Entonces, por supuesto, habrá 2 o 3 pendejos que se opongan a esto, pero yo no he visto manifestaciones o movimientos para que no se ocupen los recursos públicos en esto. Entonces, si no hay evidencia de eso, pues si no es nula esta fracción de la población, al menos no es lo suficientemente significativa como para llevar un recorte. Ahora, hablando sobre los datos que nos da, es realmente impactante, doctor, pero pues lo que en su momento mencioné y sigo mencionando, el problema, como bien lo dijo el propio John Donoghue III, pues no es el acceso al aborto, es los embarazos no deseados. O sea, el aborto sería una medida para arreglar este otro problema. Bueno, para arreglar entre comillas, porque repito, no es como que un aborto borre la historia. O sea, un embarazo no deseado ya ocurrió. Bueno, no borra eso, pero sí en teoría evitaría pues toda esta otra serie de situaciones que mencioné, podría ayudar a evitarlas. Bueno, evitarlas en el sentido de que no existirían. Pero es que, de nuevo, o sea, embarazos no deseados no... O sea, el aborto es algo necesariamente posterior a un embarazo, sea deseado o no deseado. Pero todos estos efectos que digo son posterior también a un embarazo no deseado. Un embarazo no deseado. O sea, vaya, la opción sería... Por eso... O sea, no, pero es que... no es un embarazo no deseado. Por eso, pero... a ver, es que un aborto no te quita... no quita que el embarazo no haya sido no deseado. O sea, el problema es que ocurran embarazos no deseados. Es como, por ejemplo, cuando se alude a esta cuestión del embarazo por violación. A ver, el criminal no es el niño gestándose, el criminal es el violador. El problema son las violaciones. O sea, un aborto no desviola. Y perdón que lo diga tan crudamente, pero es que es así, un aborto no desviola. Y a ver, ya que estamos con datos, es muy curioso que se pinte incluso en películas, en documentales, en series de Netflix. Hay una serie horrenda, asquerosa, que se las recomiendo para que sepan cómo va discursivamente este tema del aborto. Se llama Sex Education, está en Netflix. Es una serie en la que hay una escena donde pintan de manera muy romántica, casi como que simplemente abortas y no pasa nada. No sé si ya la haya visto, doctor, esta serie de Sex Education. No la he visto. Se la recomiendo únicamente con fines informativos. En Canadá, el 24.3% de las admisiones en hospitales psiquiátricos en 2003 fueron de mujeres que se habían realizado un aborto. Y aquí muchas personas dirán que tal vez era por el estigma, el sistema heteropatriarcal, no sé qué. Estamos hablando de Canadá. A ver, es un país que lleva con aborto legal más de 50 años, o sea, más de medio siglo. Claramente no tiene una cultura provida. Es bastante cuestionable que exista este estigma, ¿no? Como dicen muchos abortistas. Y pues aquí cabe aclarar que no es que el 24.3% de mujeres tengan consecuencias psicológicas después de haber abortado. Estamos hablando que el 24.3% termina muy mal, es decir, con pensamientos suicidas, con cuadros bastante cabrones de depresión después de realizarse un aborto. De 1995 a 2009 en Inglaterra, las mujeres que se sometieron a un aborto
experimentaron 81% más riesgo de problemas de salud mental. Y a ver, aquí de nuevo les reitero, o sea, las referencias, los artículos van a estar en el documento de fuentes y bibliografía, para que no piensen que lo que aquí decimos está fundamentado en odio y que nos basamos en creencias. En Finlandia, la tasa de suicidio después de un aborto es 3 veces mayor a la media. Y no solo eso, es que es hasta 6 veces mayor que la asociada al parto. Continuar el embarazo, aún en la adolescencia, sería un factor protector que reduciría este riesgo un 50%. En Nueva Zelanda, una mujer que pasa por un aborto inducido entre los 15 y 18 años de edad sufre un 50% más de probabilidades de tener ideas suicidas, contra el 25% de aquellas que llevan su embarazo a término. Hay otros datos más que realmente dejan en duda este mito respecto al aborto de que simplemente abortas y no pasa nada. Como dijimos al principio, pues por cuestiones de tiempo y de recursos, pues no los vamos a abordar, pero incluso pueden llegar a presentar dificultades, complicaciones médicas para tener embarazos exitosos en un futuro. Entonces no es que simplemente abortas y ya, ¿no? Como que vas y te sacas un lunar y ya. Y al día siguiente ya estás como si nada. De lo que mencionó, doctor, la verdad a mí sí me parece un problema serio, pero insisto, el problema son los embarazos no deseados. Vendrían a ser las violaciones, vendrían a ser la falta de planeación familiar. Bueno, nada más mencionando ahí de lo que nos dice el doctor, pues yo solo no creo que se vayan a eliminar por completo de ninguna forma todos los embarazos no deseados. Siempre será un problema que, existirá en cierta medida, aunque por ahí le traigo unas propuestas más adelante. Pero bueno, no nos adelantemos tampoco tanto. Pero justamente, retomando de donde iba, pues hablando de propuestas, la vez pasada de hecho se propuso pues los orfanatos y la adopción, ¿no? Como una alternativa ante estas situaciones, principalmente por esto que venimos diciendo de que a lo mejor los padres no serían, por esta otra variedad de situaciones, los mejores en criar al hijo, lo cual creo que es especialmente interesante, ¿no? Porque pues justamente aquí en Estados Unidos, pues los orfanatos en un principio no parecerían ser una opción tan buena. Solo el 30% de los niños en adopción son adoptados. Aún así, solo el 4% nunca es adoptado durante todo el tiempo que están ahí. Esto es cuando son mayores de edad. Sin embargo, ese 4% representa 20,000 personas, de las cuales un quinto se convertirán en presos sin hogar a los 18. Se convertirán en personas sin hogar a los 18 y solo la mitad conseguirá un empleo para los 24 años, y en el caso de las mujeres, 71% quedarán embarazadas antes de los 21. Además, el 81% de los hombres serán arrestados dentro de los siguientes 6 años y el 59% son condenados por al menos un delito, con 3 veces la probabilidad de estar con 3 veces la probabilidad comparando con la población en general. En el caso de las mujeres, 59% serán arrestadas dentro de sus siguientes 6 años y el 28% serán condenadas por al menos un delito, con 7 veces la probabilidad de estos comparados con la población general. Pero en general, alrededor del 90% de los niños en servicio de adopción sufren también algún tipo de trauma, y el 50%
han sido víctimas de violencia, teniendo un riesgo entre 2 a 32 veces mayor al sufrir de algún desorden psicológico comparado con la población normal. Sin embargo, esto solo es cuando los niños entran a un sistema de adopción, que era por lo que San Julio era un poquito escéptico en aquel momento, pero bueno, en el caso de Estados Unidos también tienen iniciativas privadas para la adopción de recién nacidos, donde se aseguran de que todos los bebés tengan una familia, lo cual es en realidad bastante viable, ya que hay más gente buscando adoptar que niños en adopción. Alrededor de 1 millón de familias buscan adoptar, comparado con 400,000 niños en adopción. Es decir, hay más del doble de las familias buscando adoptar. Por lo que, de hecho, sí sería bastante viable la adopción como una solución, con pues este pequeño detalle, ¿no? Y bueno, otro detalle sería también pues los altos costos de los particulares son lo que frecuentemente frenan la adopción en cierta medida. En el caso de las adopciones de recién nacidos, estos son de entre 25,000 a 50,000 dólares por adopción, que asumiendo que se eligiera entonces esta opción en vez del aborto por parte del gobierno, pues se trasladaría pues estos gastos al Estado. Más los subsidios que se llegan a dar a las familias adoptantes. Y aunque desde el punto de vista de eficiencia quizá no es la mejor opción, definitivamente la adopción de recién nacidos es una alternativa bastante interesante en vez del aborto, eso tengo que admitirlo. Además también puede ser más barato de lo que estoy planteándoles aquí, dependiendo de las estrategias que se sigan. A lo mejor simplemente promover estos servicios de adopción y dar apoyos para que más gente pueda acceder a los mismos, pues sería suficiente. Pues doctor, no sé qué opina usted respecto a esto del aborto, de la adopción, porque bueno, pues también podríamos decir es un poco quitar responsabilidad cuando quizás no es tampoco lo correcto moral o éticamente, no sé. ¿Quitar responsabilidad a quién? Pues a esas madres que, bueno, a las madres o a las madres y padres que no quieran tener pues estos hijos, pero pues ya decidan sí tenerlos, pero no los van a cuidar, así que los van a dar en adopción, que sería esta otra opción que aquí propongo o se propuso. Doctor, por cierto, ¿sabía que al momento de grabar este episodio es Día del Hombre? Sí, así es. Felicidades, doctor. Muchas felicidades a usted y a todos los caballeros que nos escuchan. Si no, salud, caballeros. Enhorabuena. Feliz para que vean que nosotros sí nos acordamos. No que nadie se acuerda. Aquí siempre recordamos esas cosas. Doctor, por cierto, hablando de Día del Hombre, eso me recordó a una entrevista que realizó el youtuber Casaverde72. Igualmente, si los que nos escuchan lo quieren buscar, pues es un contenido bastante interesante, a decir verdad. En estas entrevistas, bueno, estas encuestas más bien, que hizo, me parece que en Guadalajara, pues él preguntaba si, así como se exige el aborto libre para las mujeres que simplemente no quieran tener a sus hijos, no quieran cuidarlos, pues si de igual forma habría que abogar o que buscar que se legalizara y se regulara el aborto masculino. Es decir, simplemente renuncias a la paternidad de tu hijo. Así como ni madres por obligación, tampoco padres por obligación. Esto la verdad me suena... Es muy chistoso.
La verdad a mí me dio risa cuando escuché ese... Cuando vi ese video. No sé, doctor, ¿a usted qué le parece la idea? Ciertamente se va por la tangente, pero no sé. No, doctor, ahorita voy a regresar, ahorita. No, Ahorita, o sea, digo la regreso. pregunta, o sea, el hecho de que eso sí era la pregunta ese youtuber. Se me hace que sea un poco por la tangente de lo que suele ser el debate. Entonces, se me hace curioso por eso. Bueno, la verdad es que pareciera como que no tiene nada que ver, pero Pero sí tiene. estamos hablando de renunciar a la responsabilidad de Ajá. ser padre y pues últimamente de ser madre en el caso del aborto. Lo curioso es cuando, de hecho sí ha habido casos en los que la madre quiere realizarse un aborto y de hecho el padre mete un amparo, cuando de hecho la madre no quiere tener a su bebé, de hecho quiere realizarse un aborto y el padre sí quiere ser papá, y entonces mete un amparo, se inicia un proceso legal para determinar pues al final qué es lo que se hace, y se alega aquí sobre el derecho a la paternidad. A mí la verdad, doctor, creo que esto no está mal hablar de un derecho. Es como si yo voy a un restaurante y al final me dicen, oye, tú tienes derecho a pagar por lo que acabas de consumir. Es como de, no tengo un derecho, tengo una obligación. Así que, bueno, creo que se tendría que regular en específico los casos en los que se pueda renunciar a la paternidad y a la maternidad en conjunto. No lo sé, doctor, la verdad es que los orfanatos en Estados Unidos van en decadencia, y van en decadencia desde hace un buen rato. De hecho, desde los años 40 van en descenso los orfanatos. Lo que se maneja más en Estados Unidos es el foster care, las foster care families. Y es muy curioso porque hay un artículo que es, igual se los vamos a dejar en el documento. Tienen bastante que leer, ¿eh? Les comentamos, audiencia. Nosotros ya lo hicimos, así que ahora les toca a ustedes. Y la verdad no fue fácil, ¿eh? Y aquí hago un paréntesis. Algo que tienen que tener en cuenta al investigar sobre estas cuestiones es que en español la palabra, bueno, más bien en inglés, la palabra trillion, no se traduce directamente al español como trillón. De igual forma, la palabra billion no se traduce directamente al español como billón. De hecho, billion en inglés es, me parece, 1,000 millones. Y trillion en español vendría a significar un billón. Digo, nada más para que si se meten a leer estos artículos no se lleven una sorpresa, ¿no? Bueno, aparte de que los estadounidenses y sus medidas son medio raras. Sí. Bueno, en el artículo The Hyde Amendment and Coverage for Abortion Services, este artículo viene de kff.org, es de Alina Salganikov y Lauria Sobel y Amruta Ramsawamy. En este artículo, de hecho, se menciona que, bueno, claro, es un artículo con un corte bastante pro aborto, pero se menciona que de no existir esta enmienda, de la enmienda de Hyde, una enmienda que se creó en 1976 precisamente para evitar que fondos federales se usaran
para abortos libres, como le conoceríamos hoy, es decir, abortos que no tengan que ver con violación, con incesto y con riesgo para la madre, para que todos estos abortos no reciban fondos federales. Y esta ley, bueno, de hecho estas excepciones se incorporaron en 1994 y pues año con año, de hecho, a pesar de reformas y legislación en cuestión de aborto, pues esta enmienda siempre se revoca. Este artículo menciona que de suprimirse esta enmienda, alrededor de 16.9 millones de mujeres pues podrían recibir fondos para servicios abortivos. Lo cual, si tomamos en cuenta de que en Estados Unidos un aborto en el primer trimestre del embarazo tiene un costo aproximado de $500, en México es de 400, en Argentina de 1500, pues de hecho la suma es bastante exorbitante, considerando que un 90% de los abortos ocurre en el primer trimestre, que un 5% ocurre en etapas de la gestación más tardías. Estos abortos de hecho tienen un costo arriba de $1,000. Pues el costo de liberar esta enmienda, o más bien de suprimirla, pues vendría a ser alrededor de 11,000 millones de dólares que vendrían a ser subsidiados por el Estado. Actualmente la Temporary Assistance for Needy Families, que vendría a ser como el fondo que se destina para las familias con escasos recursos y con niños, pues es de 16.5 mil millones. Por aquí nos mencionó que más o menos un 60% de estos recursos se destinan, ¿no? Usted ya había mencionado, era únicamente para apoyos de embarazos. No del resto. O sea, únicamente para embarazos, ¿no? Para embarazos y para embarazos no deseados, ¿no? Entonces, bueno, de este porcentaje de dinero que se destina para embarazos no deseados, pues la verdad es que está así, sin hacer cálculos, diría que está a la par, o incluso sería mayor el dinero que se le destinaría al aborto. Esto sin contar, claro, los fondos federales de Estados Unidos que se destinan a organizaciones que promueven el aborto. Por ejemplo, la IPPF, que por cierto ya por el año 2015 me parece, pues habían tenido un problema legal, porque un activista de hecho denunció que se estaba haciendo mal uso con los embriones y con los restos de fetos de los abortos. Y pues ahí, investigando, se concluyó que la IPPF de hecho era autosuficiente y que era cuestionable si se le debería seguir dando la nada despreciable cantidad de $500 millones. Y se concluyó que no era necesario. Pero adivine qué, llegó un negrito saltarín con bastón y con bombín. El presidente Barack Obama de hecho vetó esta ley, así que no se le retiraron los fondos al IPPF. Repito, finalmente, tanto este episodio como todos los demás de esta serie, al menos no era la intención convencer al otro,
Sin embargo, pues sí planeábamos, o era nuestro propósito, que ustedes se interesaran, ustedes que nos escuchan, se interesaran en este tema, en esta cuestión. Y bueno, a final de cuentas, pues como a mí me gusta decir, pues no pretendo convencer a nadie, pero pues creo que cuando la gente lea e investigue al respecto, pues se convencerá sola. Y es momento de ir concluyendo. De nuevo, si quieren compartirnos sus opiniones, sus datos, sus puntos de vista, pues pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, que igual se las dejamos en la descripción de este capítulo, o nos pueden escribir a bandamagneticapodcast@gmail.com, bandamagneticapodcast@gmail.com. Ya como últimas palabras mías, pues yo tengo que confesar que yo era pro aborto hace algunos ayeres. Sin embargo, pues a manera de anécdota, todo esto cambió cuando pues vi a una youtuber española, bueno, una youtuber argentina que actualmente reside en España y desde este país crea su contenido. El nombre de esta youtuber es Valentina Ortiz, igual si pueden búsquenla, es muy bueno su contenido, la verdad. Pues exponía un video en el que la feminista Marta Lamas, del grupo Gire, bueno, fundadora del grupo Gire, pues admitía abiertamente en una conferencia de la UNAM que había inflado cifras sobre aborto y muertes femeninas aquí en México. Y bueno, para mi sorpresa, los asistentes a esta charla, a esta ponencia, pues lejos de indignarse, se rieron. Me pareció algo bastante contradictorio, pero bueno, después de esto, pues comencé a investigar y me encontré con que siempre del lado de los que defienden las dos vidas, pues había argumentos de carácter filosófico, moral, biológico, médico, legal. Y del lado de los pañuelos verdes, pues lo único que me encontraba era con cifras infladas y una repetición en bucle de esta frase: el aborto es un derecho. Tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Una y otra vez. Así que bueno, de nuevo los invito a que consulten, a que estudien, a que lean sobre este tema, sea cual sea su postura. Y pues nada. Desde aquí les mandamos a todos un fuerte abrazo. Doctor. Pues nada, pues como dice, aquí simplemente les presentamos pues, cada uno su postura, un poco sobre cada una postura ya independiente de lo que nosotros opinemos, pues datos. Y la última palabra, pues la tienen ustedes, aunque bueno, por supuesto los incitamos a que no se queden con lo que les dijimos aquí, sino pues investiguen más allá de esto, porque pues de hecho ni siquiera pudimos abordar toda la complejidad de este tema que pues realmente tiene. Pero pues sí, aquí creo que es lo que siempre queremos en la banda magnética, pues interesarlos en temas que a lo mejor pueden ser un tanto tabú y también abordarlos desde perspectivas un poco inusuales, un poco distintas, pues también para que ustedes desarrollen su propio criterio. Y por el momento, pues creo que esto ha sido nuestra serie respecto a este tema tan polémico. Que polémico no significa que no se deba tratar, sino por el contrario, que pues, se debe tratar con más escrutinio. Pues nada, manténganse eléctricos, como siempre les decimos. Esto ha sido la banda magnética. Nos vemos.